Muy bien, vamos a empezar a hacer lo que es la definición de lo que son las funciones. En este caso nosotros vamos a crear una función que haga el mismo, que tenga la misma funcionalidad, valga la redundancia, de lo que es la función de siguiente. ¿Sí? Entonces, en el video anterior vimos que si nosotros, por ejemplo, ponemos suc 9 me va a dar el siguiente. O sea, lo que está haciendo ahí es sumarle uno al número que yo le ponga. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es crear una función y para eso tenemos que utilizar nosotros la palabra reservada let, ¿sí? Y vamos a crear lo que es la función que se llame siguiente, ¿sí? Entonces es let, la palabra reservada para decirle que estamos definiendo una función, espacio, siguiente, espacio, y luego vamos a poner la letra que nosotros queramos, ¿sí? Puede ser un conjunto de letras, ¿sí? No hay ningún problema. Yo les recomiendo, como estamos empezando, poner una letra, la letra, como les digo, que ustedes quieran, ¿sí? Después vamos a ponerle igual y luego vamos a hacer o a definir qué es lo que va a pasar con esa función. Entonces, lo que nosotros mandemos de valor en la letra C, le vamos a agregar un uno, ¿sí? Entonces vamos a darle ahí enter. Recuerden que no es necesario poner punto y coma ni nada. Y para utilizarla es igual que lo que es la función de suc o de siguiente o de sucesor. Vamos a mandar llamar la función que acabamos de crear, espacio y el número que nosotros queremos que nos dé el sistema el siguiente, ¿sí? Si se fijan, funciona exactamente igual que esta que tenemos aquí arriba. Lo único es que nosotros la estamos definiendo y le estamos dando un nombre diferente. Entonces, eh, creamos una función que se llame siguiente, en donde va a recibir un parámetro y este parámetro va a ser igual a ese parámetro más un uno. Para utilizarlo, si se fijan, no estamos utilizando la palabra let porque let es para definir y sin el let es para utilizar. Entonces vamos a decir siguiente espacio 9 y nos va a dar el 10 porque este 9 lo está poniendo en la letra C y luego está sumándole un uno y este es el resultado que nos está dando, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo hacer otra función siguiente 2 donde voy a mandarle ahora, va a ser igual a la letra C, C, pero ahora más 2, ¿sí? Entonces si yo escribo siguiente 2 espacio 9, pues ahora me da el 11 porque ahora le está sumando 2, ¿sí? Yo puedo hacer, por ejemplo, una concatenación de funciones. Por ejemplo, voy a utilizar la que originalmente venía de sucesor, ¿sí? Y luego voy a mandarle llamar otra función adentro de esa función. Yo, por ejemplo, puedo mandarle llamar la de max. Vamos a escribir aquí max, que va a darme el máximo entre el 9 y el 6. Si se fijan aquí le estoy dando enter y aquí me está marcando un error porque lo que yo debo de hacer aquí es ponerle paréntesis, ¿sí? Para que el sistema primero ejecute el máximo del 9 y 6 y ese resultado me lo mande a la función de siguiente. Y esto lo puedo hacer con las funciones que yo acabo de crear, ¿sí? Puedo decir, dame el siguiente. Igual voy a hacerlo con el error, el máximo de 9 y 6. Me marca el mismo error. Si yo pongo los paréntesis, funciona, ¿sí? Entonces simplemente yo puedo mandar llamar una función adentro de otra función siempre y cuando estas funciones estén bien definidas con lo que son los paréntesis, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear otra función que se llame siguiente. Voy a llamarle función. Así, función, en donde va a recibir dos parámetros. Va a recibir la A y la B. Y esto va a ser igual a A más B. ¿Sí? Entonces si yo mando llamar la palabra o la letra, perdón, la función que se llama función y le mando un uno y un 2, recuerden que tiene que ir separado por espacios, me va a dar la suma de estos dos.
Yo puedo hacer lo mismo en donde yo le mando el máximo de 6 y 9 y espacio el mínimo de 3 y 6, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo aquí es que esto lo va a tomar en lo que es la A y esto lo va a tomar en lo que es la B. Pero si se fijan, aquí está un espacio, aquí está un espacio, aquí está otro espacio, aquí está otro espacio, ¿sí? Y al final nada más le doy enter. Es bien importante que nosotros manejemos lo que son los espacios en este lenguaje, porque si no manejamos los espacios, el sistema no va a saber qué es lo que estoy, en dónde estoy delimitando lo que yo estoy mandándole a lo que es la función. ¿Sí? Entonces es importante también aquí recalcar, ¿sí? que yo puedo mandar infinidad de funciones adentro de funciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo le puedo decir el siguiente del 9 más el mínimo de 3 y 6. Y si se fijan, primero va a ejecutar esto de aquí para mandarme el número en lo que es la B, ¿sí? O sea, saca cuál es el máximo, después saca cuál es el mínimo, se lo suma al siguiente del 9 y luego este resultado se lo manda aquí en la B, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer función adentro de función adentro de función sin ningún problema y el sistema lo va a tomar, lo va a tomar como un resultado único, ¿sí? O sea, va a concatenar estas funciones y lo va a sumar o restar o hacer la funcionalidad que nosotros le programemos. A esto se le llama programación perezosa, o sea, yo no estoy teniendo que definir tanto en el lenguaje para que el lenguaje me regrese un valor, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí, al definir la de siguiente, o la de siguiente 2 o la de función, ¿sí? Yo no le estoy diciendo qué tipo de valor va a recibir, yo le estoy diciendo simplemente lo que va a recibir y el resultado que voy a obtener. A esto se le llama programación perezosa, no estoy haciendo definición de datos donde va a recibir la A es un entero y la B es un entero y el resultado es un entero. Todavía no lo estoy haciendo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero al momento de que yo simplemente defino las funciones con el LED, estoy utilizando la programación perezosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente defino lo que es la función sin definir el tipo de dato que va a tomar. El sistema automáticamente va a asumir, dependiendo de lo que yo meta en lo que es la función, qué tipo de valor está recibiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a mandar llamarla de función y vamos a ponerle 5.6 más 2. Ok, aquí estaba cometiendo un error. Le estaba mandando un más donde no debe de ir un más. Aquí, eh, por ejemplo, si yo le pongo 5.6 espacio 6, ¿sí? Es lo que les comentaba de lo que es la programación perezosa, ¿sí? De que yo no le estoy poniendo el tipo de dato que va a entrar, el sistema automáticamente asume o determina el tipo de dato que está llegando, ¿sí? Y el tipo de dato que está saliendo. Entonces, el error que yo estaba poniendo era que aquí le estaba poniendo un más. No es necesario porque el sistema ya está definiendo que con el espacio va a recibir dos valores. Y si se fijan, si yo pongo dos decimales, automáticamente me suma los decimales. Si le pongo dos enteros, automáticamente me pone los dos enteros. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo dos letras? Ahí sí truena porque la suma, ¿sí? Como tal, de lo que es la definición de mi variable era que yo tenía A más B, ¿sí? Entonces el A más B, más, no lo puedo ejecutar en la concatenación de lo que son letras. Yo puedo concatenar letras, pero siempre y cuando, ¿sí? Yo utilice el más más, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ahí sí estoy concatenando letras. Pero si utilizo solo lo que es el más es una operación matemática y pues el sistema va a tronar,
¿sí? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, funciones en donde yo recibo dos parámetros, ¿sí? Y luego digo A, concaténalo con la B, ¿sí? Entonces yo le voy a poner letras y lo voy a poner A, espacio, no sé, una mayúscula C. Y si se fijan, está concatenando A y C, pero es muy diferente la forma en la que yo lo estoy mandando, porque lo estoy mandando con el más y no con el más, ¿sí? Entonces, solo recuerden cuando estén concatenando, concatenar con el más, para poder hacer esa funcionalidad. Ahora, si yo quiero concatenar un número con letras, pues yo no puedo hacer, por decirle, el 3 eh, espacio número. Es un número, ¿sí? Si se fijan, yo no puedo hacer la concatenación de lo que es el 3 con lo que viene siendo una palabra. Entonces, para esto yo tengo que convertir ese 3 en un texto en un carácter, y luego lo puedo concatenar hacia lo que es más texto, o lo que son una cadena. Entonces, para eso yo lo único que tengo que hacer es que el valor entero o decimal que yo quiera convertir a una cadena, le voy a poner la palabra show, y luego ya lo puedo concatenar, ¿sí? Entonces el número se convierte en un carácter, en una palabra, en un string, y ya ahora sí ya lo puedo concatenar con otro string, con otra cadena, con otro carácter, ¿sí? Otra cosa que podemos, por decir, hacer, ¿sí? Es de que yo puedo definir funciones que hagan algo, ¿sí? Por ejemplo, puedo definir una función que me genere una suma siempre. Por ejemplo, vamos a suponer let eh, dos números igual a 5 más 6. Bueno, vamos a ponerle aquí let 11. ¿Sí? Entonces, yo a esta función no le estoy mandando parámetros. Recuerden que aquí, cuando yo la defino con el let, ¿sí? Aquí, si yo pongo dos letras, por decir A espacio B, tal y como lo definimos aquí, yo le estoy diciendo que voy a mandarle que tengo que mandarle dos parámetros. O sea, a fuerzas tengo que mandar dos números, o lo que yo quiera. Si yo quiero hacer tronar el sistema, pues le mando a lo mejor, como aquí, letras, perdón, como aquí arriba, letras, ¿sí? A esta función, y pues va a tronar porque no está preparado para recibir letras, es para recibir números ahí. Pero en este caso yo estoy definiendo una función que no tiene parámetros, simple y sencillamente me va a regresar 5 más 6. Entonces, si yo quiero mandar llamar esa función que me va a regresar esa suma, yo simplemente le pongo lo que viene siendo el 11, ¿sí? Y automáticamente manda llamar esa función que ya está predefinida para lo que viene siendo la suma del 5 más 6. Otra cosa es que yo puedo definir funciones donde tiene más de dos entradas. Por ejemplo, puede ser A, B, C, va a ser igual, y luego puedo decirle, quiero que mandes llamar la función que ya tengo arriba, mándale la A, espacio, mándale la B, y luego, ¿sí? Súmale la C. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a crear una función número 2 donde recibe tres parámetros, la A, la B y la C. Luego va a ser igual al llamado de la función A y B, y a este resultado, ¿sí? Le va a sumar la C. Entonces vamos a darle aquí un enter, ya está creada. Ahora vamos a decir función 2, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces la función
A y B, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está sumándola, ¿no? Está sumando el 1 y el 2. En este caso es 3. Más lo que se fue a la C, que en este caso es el 3. Le está sumando otro 3 y me da un 6. ¿Sí? Entonces yo puedo concatenar funciones o hacer funciones que manden llamar funciones para poder obtener un resultado que yo necesito. ¿Sí? Entonces con esto vamos a terminar la parte de la definición de las funciones. Vamos a continuar con más videos.